Florida. Estamos en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ese que era la envidia, en el que todos aspiraban a convertirse y que ya no es lo que era antes. ¿Cómo es posible entender que este país haya superado las 200,000 muertes por una pandemia que avisó de su llegada y que otras potencias sí supieron manejar y la cifra sigue subiendo? ¿Cómo es posible entender que un país que peleó una guerra civil por la esclavitud hace 140 años y que avanzó en la lucha de derechos civiles hace 60 años, hoy enfrenta una de sus peores crisis raciales? A lo mejor la respuesta está en sus líderes políticos. We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine. We're going to be dealing with this for a long time. Trump can't wish it away. He can't bend it to meet his political wishes. I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know. If he looks young and vibrant compared to me, I should probably go home. Sleepy Joe. He's constantly naming the wrong state. It's great to be in the state of Ohio. No, I'm sorry, you're in North Carolina. Donald Trump is not fit to be the job of president, be the commander-in-chief. Turbulent time. Much of it is brought on by Donald Trump's lack of leadership. The left wants to get rid of me so they can come after you. De estos dos candidatos saldrá el próximo presidente de los Estados Unidos en un mes. ¿Vio el debate? ¿Vio esa desgracia, esa vergüenza de debate? ¿El pleito entre el patán y el aburrido? Dejemos las fobias de lado. Vayamos a los dichos y a los hechos. Empecemos con el que ocupa la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. En el año 2016 basó su campaña política en producir miedo, atacando a los migrantes de todas las nacionalidades y empezando, claro, por los mexicanos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States. Miedo y división. 4 años después, la apuesta por producir miedo, la apuesta por la división del país sigue siendo la columna vertebral de la campaña. Y ahora por las protestas y manifestaciones. Desde el asesinato del afroamericano George Floyd, asfixiado por la policía, las calles de Estados Unidos se encendieron. Por un lado, la exigencia de un alto al racismo y por otro, los seguidores del presidente. Como este joven de 17 años, admirador de Trump. Tomó su arma larga y salió a las calles de Kenosha, en Wisconsin, llenas de manifestantes que exigían justicia por Jacob Blake, a quien la policía le dio 7 tiros por la espalda. La protesta se salió de control y el joven disparó dizque en defensa propia. Mató a 2 personas y le voló el brazo a otra. ¿Qué hizo el presidente Trump? ¿Condenó el hecho violento? ¿Reconoció el racismo sistemático? ¿Llamó a la unidad nacional? No. El presidente usó el episodio para intentar provocar más miedo. They want to destroy your suburbs. They want to erase your borders and indoctrinate your children with poisonous anti-American lies in our schools. El miedo, la división y, claro, la mentira. La mentira que es la gasolina del gobierno y de la campaña de Trump. Mentir es cosa de todos los días. Las 2 más graves del último mes. Mintió sobre la gravedad de la pandemia. Grabaciones probaron que él sabía de la peligrosidad del coronavirus y optó por decir que no pasaba nada. Estados Unidos es el país del mundo que peor ha manejado la crisis. Y recién se publicaron sus declaraciones de impuestos. El año que ganó la presidencia, Trump pagó 750 míseros dólares de impuestos. Nada. Y de aquella historia del empresario súper exitoso, del multimillonario que hasta da clases de cómo negociar para ser más rico, es otro fraude. En los últimos 20 años, sus hoteles con campo de golf han perdido 300 millones de dólares. Pero Trump tiene su verdad. Y su verdad, según él, es absoluta. Por ejemplo,
Sabemos que Donald Trump no reconoce la ciencia. A la fecha ha dicho al menos 34 veces que el coronavirus se irá. Ya tiene 7 meses y 200,000 muertes. Y la pandemia no se ha ido a ningún lado. ¿Otra mentira? El presidente niega el cambio climático. La costa este y el Golfo nunca habían estado tan amenazados por los huracanes. Y la costa oeste enfrenta los peores incendios en la historia. California, Oregon, Washington, tienen imágenes apocalípticas. ¿Y Trump? It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Si así reacciona con lo evidente, con lo científicamente probado, estamos a 33 días de lo que pinta ser una de las elecciones más complicadas en la historia de los Estados Unidos. Todos mis colegas aquí dicen que no es nada seguro que la noche del 3 de noviembre sepamos quién ganó. Que no esperemos una noche electoral, sino una semana electoral, o quizá varias semanas electorales, porque como mucha gente está votando por anticipado, por correo, y esos votos pueden llegar tarde, y esos votos son sobre todo demócratas, alguien puede declararse vencedor esa misma noche y no ser cierto, ser una mentira. Y el asunto puede terminar en un recuento de votos, en impugnaciones ante la corte, historia larga, antes de saber quién ganó. ¿Y Trump? Pues Trump dice que le van a hacer fraude, que no sabe si va a reconocer los resultados, que no se compromete a hacer una transición pacífica si pierde. Will you commit here today for a peaceful transfer of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. Trump. Pero hablemos del competidor, del que lo quiere sacar de la Casa Blanca. Joe Biden es un hombre que lleva más de 40 años en la política de Estados Unidos. Su papel más relevante, vicepresidente de Obama. Políticamente, el hombre estaba casi acabado, por no decir, estaba acabado. Pero Biden, pues es una especie de peor es nada. El símbolo del dicho de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pues él es el malo conocido. No existía políticamente, pero revivió en la contienda interna del Partido Demócrata. ¿Y por qué revivió? ¿Porque hizo una buena campaña? No. ¿Porque tuvo muy buenos debates? No, tampoco. Revivió porque los que mandan en el Partido Demócrata le tenían pánico al que iba punteando en la carrera, Bernie Sanders. Se les hacía muy radical, un extremista de izquierda, un socialista al que Trump le podía ganar fácilmente. Y entonces, ¿quién puede entrarle? Biden. No es que quisieran a Biden, es que no querían a Sanders. Se empezaron a juntar apoyos políticos, apoyos económicos, y Biden resucitó. Ganó la nominación y desapareció. Sí, dejó de hacer campaña. Llegó la pandemia y Biden literalmente desapareció bajo el argumento de que estaba cumpliendo las normas sanitarias. So Joe Biden, we have a new one, Joe Biden. We call him Joe Biden. Lo cierto es que Biden no necesita aparecer mucho, porque aunque ha perdido puntos, algunas encuestas nacionales todavía lo colocan por más de 10% arriba de Trump. La más reciente, del Washington Post y ABC, pone a Biden 54% y Trump 44% entre la gente que piensa ir a votar. Trump se está metiendo el pie solito. ¿Para qué interrumpirlo? Pasados los meses, después de su desaparición, Biden poco a poco ha retomado la campaña, pero la verdad es que la campaña no emociona a nadie. El debate. Sucede un poco lo mismo. No es que el electorado quiera a Biden, no es que entusiasme a Biden, es que no quieren a Trump. Los que lo respaldan por eso. Tiene un mes que no da una nota fuerte, que no marca la agenda. Ya incluso se le acabó el empuje que le dio la nominación de Kamala Harris como su candidata a vicepresidenta. First of all, is the answer yes? The answer is absolutely yes, Joe, and I am ready to work. I am ready to do this with you, for you. Biden tiene 3 semanas con el mismo discurso. Desde que la revista The Atlantic reveló que el presidente Trump llamó perdedores, losers, a soldados caídos en guerra,
Biden se ha dedicado a recordar a su hijo Bob, que sirvió en las Fuerzas Armadas y murió de cáncer. When my son volunteered and joined the United States military, he wasn't a sucker. Let me tell you something. My son Bo was volunteered to go to Iraq for 1 year. He wasn't a loser or a sucker. My son Bo, he's gone now, but he was no sucker. El candidato no presenta nada nuevo, la verdad. Vive colgado de los Obama para tratar de atraer la empatía de las bases. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de un sector que puede determinar la elección? Los latinos. A los que, por cierto, no trataron nada bien durante los 8 años de Obama. En esa administración deportaron a casi 3 millones. Tanto así que a Obama le dicen el deporter in chief, el deportador en jefe, el presidente que más ha expulsado a personas de Estados Unidos. Imagínese que hasta supera a Trump. Le digo que los latinos pueden determinar la elección porque 30 millones tienen derecho a votar. ¿Y cuál es la estrategia de Biden para atraer el voto latino? Poner Despacito de Fonsi en su celular. There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. La mala estrategia le está pasando factura a Biden. En las encuestas de los estados columpio, los estados clave de la elección como como Florida, Trump se le está acercando más y más. Esos estados son centrales para ganar la elección y están parejísimos. Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Florida. Aquí en Florida se definió la presidencia de Bush hijo. Y aquí se puede definir si se queda o se va Trump. Y puede pasar cualquier cosa. Trump y Biden ya tuvieron su primer, ¿cómo llamarlo? Debate. Claudio Ochoa nos cuenta desde ahí lo que no se vio. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. You're the worst president America has ever had. Come on. The things that Senator Kennedy has said, many of us can agree with. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down? Proud Boys, stand back and stand by radical left. Will you shut up, man? Listen, who? On that question, the Vice President and I disagree. Folks, do you have any idea what this clown's doing? Lo del martes pasado quedó muy lejos de lo que sucedió hace 60 años en los estudios de CBS en Chicago, cuando el entonces senador John F. Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon protagonizaron el primer debate presidencial televisado en la historia de Estados Unidos y que marcó el inicio de la preponderancia de la imagen sobre el fondo. Presentar ideas, argumentos, debatir, fue lo que menos sucedió. Just want to make sure. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. En 1960, los periodistas preguntaron directamente a los candidatos. En el del martes, el único periodista en el escenario quedó rebasado. El martes resumió en 98 minutos lo que han sido los 4 años más recientes de Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca: división, insultos y acusaciones. El martes convirtió a Cleveland en un búnker. Servicio secreto, Guardia Nacional, equipo SWAT, por tierra y por aire. La amenaza de protestas y manifestaciones ya es cosa del diario en cualquier ciudad de Estados Unidos. Por un lado, las protestas por la injusticia racial del movimiento Black Lives Matter, y por el otro, las milicias armadas que apoyan al presidente de Estados Unidos, el supremacismo blanco que se negó a condenar. Por un lado, el coronavirus y sus 200,000 muertes, y por el otro, una crisis económica sin precedentes. Trump sorprendió al mundo al ganar la presidencia basado en una frase muy poderosa. The American dream is dead. El poder lograr más que tus papás se acabó para millones de personas. Tim Carney es escritor y periodista.
recorrió todo Estados Unidos, desde el punto más pobre hasta el más rico, el más educado y el menos. Encontró el problema. Sí, el sueño americano está muerto, pero no se trata de un colapso económico sino social. Quienes integran las estructuras de Estados Unidos ya estaban divididos antes de Trump, pero con su discurso incrementó la intolerancia. I think either way, we're going in the wrong direction in a lot of ways. People know their neighbors less and less every year. The coronavirus has been really bad in most ways, that people lose connection with their schools, lose connections with their sports leagues, lose connections with their neighbors because they can't sit down and have a beer at the bar. Ni a Trump ni a Biden parece importarles. Estados Unidos está a 33 días de la elección más importante de la historia. La gente en la calle lo sabe, los candidatos lo reconocen, pero ninguno está a la altura. El Partido Republicano se redujo a un solo hombre, a Trump, quien parece no tener problema en poner en riesgo la democracia en Estados Unidos. Enfrente, millones de ciudadanos que han comenzado a votar de manera anticipada, la gran mayoría de tendencia demócrata, y con la idea de impedirlo. Acaba de ser nombrado como uno de los 10 pioneros hispanos en medicina por la Asociación Estadounidense. Es el presidente de la prestigiada Universidad de Miami, fue secretario de Salud en México. Hoy en Latidos el doctor Julio Frenk. Doctor, qué gusto tenerle, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, encantado. Aquí juega usted de local, entonces le agradezco muchísimo que nos esté recibiendo. Empiezo por Estados Unidos. Doctor, ¿ha sido una desgracia el manejo de la pandemia por parte de Donald Trump? ¿Tendría que perder la elección no más por cómo ha manejado la pandemia? Bueno, creo que ha sido un manejo que se destaca a nivel mundial por deficiencias. Es un patrón de conducta, no es nada más Estados Unidos, es en general países con gobernantes populistas que han seguido un patrón bastante ya predecible. Primero, minimizar la importancia del tema. Segundo, menospreciar la opinión de los expertos. Hay todo este pensamiento populista de que los expertos son parte de la élite y el líder populista tiene una fuente de sabiduría que emana de su contacto con el pueblo bueno y por lo tanto no necesita a los expertos. Tercero, no ser transparente en el manejo de las cifras, tratar de distorsionarlas, crear falsas expectativas entre la población es un cuarto elemento, lo cual entonces genera desconfianza y conduce a una comunicación errática de contradicciones. Es un patrón que vemos muy repetido y es quizás uno de los factores que nos explica por qué tantos países han tenido un mal desempeño. Un factor común, no es que todos lo tengan, pero un factor muy común es que son países encabezados por líderes populistas. Es decir, la personalidad del líder sí termina incidiendo en cómo le va al país en términos de muertes, en términos de contagios frente a la pandemia. Absolutamente. Esta es una prueba de liderazgo. En las emergencias siempre ponen a prueba los liderazgos. ¿Trump reprobó? Pues si uno ve lo que está haciendo la administración, tiene uno que concluir que ha dejado mucho que desear. Estados Unidos se destaca entre los países desarrollados por el altísimo número de casos y de muertes. Una respuesta tardía, y hay que recordar como el coronavirus es un virus, esta variante de coronavirus sumamente contagioso. Cualquier retraso, por ejemplo, en establecer pruebas, aunque sea de unas semanas, con un crecimiento exponencial de contagios, se vuelven miles y miles de casos, y entonces está uno siempre atrás de la curva, siempre tratando de alcanzar al virus. Y eso creo que fue algo que lesionó. Finalmente se reaccionó, porque Estados Unidos, bueno, finalmente tiene recursos, tiene otras voces, tiene una sociedad civil vigorosa, y finalmente el gobierno ha rectificado el rumbo. Y hemos visto mejoras, pero mucho ha sido también otra constante, lo vemos en países federales como Estados Unidos, México, Brasil, donde básicamente le han pasado el paquete a los gobernadores. Es decir, fracasados los presidentes, dicen, pues ahora resuelvan ustedes. Resuelvan ustedes. Y entonces ve uno, como en México, como en Brasil, mucha variación, muchas pandemias dentro de estos países, porque dependiendo nuevamente de los liderazgos ya a nivel estatal. Ahora, doctor, el caso de López Obrador en México, ¿reprobó también frente a la pandemia?
Bueno, en definitiva, hasta ahora, quiero ser cuidadoso. Yo creo que todavía es tiempo de cambiar el rumbo, pero no soy optimista de que hay la voluntad política de escuchar otras voces y cambiar el rumbo. Pero hasta ahorita, es un balance verdaderamente catastrófico para México. Se juntaron varios exsecretarios de salud y el científico del gobierno, el subsecretario López-Gatell, pues creo que ni se tomó el tiempo de leer unas cuantas páginas que le mandaron de recomendaciones. Las tiró a la basura. ¿Qué siente usted mientras es presidente de la Universidad de Miami, mientras estuvo al frente de la Escuela de Salud de Harvard, mientras lo acaban de nominar como uno de los 10 hispanos pioneros en medicina, que López-Gatell ni siquiera le lea las recomendaciones que le mandó? Bueno, es parte de este mismo síndrome populista de menospreciar a los expertos y de creer que hay una fuente de sabiduría diferente. Y eso conduce a una postura dogmática, inflexible, no abierta a escuchar las opiniones de otros. Y eso es muy lamentable. Todos entendemos, este es un virus nuevo. Hay incertidumbre. Nadie tenía el conocimiento. Vamos aprendiendo conforme vamos. Por eso es que hay que tener la flexibilidad de entender cómo está cambiando la situación y ajustar la estrategia. Y aquí no lo ha habido. Aquí en México se puso una fecha arbitraria cuando se iba a reabrir la economía. Claramente no había condiciones y sin embargo se perseveró en eso. Y ahora lo que tenemos es este aumento, este desastre, un escenario que se había calificado como catastrófico. Si llegábamos a 60,000, ya lo superamos. Era muy catastrófico, 60,000 y ya estamos en casi 80. Y las proyecciones es aproximadamente 125,000 muertes para finales de año, sabiendo que además hay un subregistro terrible porque no se están haciendo pruebas. Entonces, es posible que sea 3 veces más eso. Pero aún con el 125,000, aún si fueran correctas las estimaciones que se derivan de las cifras oficiales, para fin de año esta va a ser la causa número 1 de muerte en México. ¿Se pudo haber evitado? Por supuesto que se pudo haber evitado. Si lo vemos en el mundo, hubo países del mismo nivel de desarrollo que México que han tenido un desempeño mucho mejor. Es decir, no estamos hablando solo de los países ricos que dicen, no, pues claro, esos tienen gran infraestructura de salud. No, países iguales que México les fue infinitamente mejor. Mucho mejor. Digo, Uruguay, Tailandia. No es que estén además en una parte del mundo. No, este es el mismo virus, somos la misma especie humana. No es que a nosotros nos cayó alguna tragedia, la madre naturaleza nos jugó una mala, nos hizo una mala treta a nosotros los mexicanos, no. Es que hubo una respuesta defectuosa. Y a mí lo que más me alarma, Carlos, es que a partir de esta comunicación equívoca, de confusión, de manejar y manipular las cifras, de confundir al público, estamos anestesiados, siento yo, ante la magnitud de la tragedia. Se ha querido normalizar, como, bueno, pues así fue, es una pandemia. No estamos tan mal, hay otros países que tienen más muertes que nosotros. Es una tragedia lo que está pasando en México y no podemos simplemente normalizarlo y decir que la catástrofe es parte es un evento más de la vida. No es posible. Hay que mantener la capacidad de indignación y la exigencia de transparencia, de cuentas claras y de rectificación del rumbo si queremos evitar más muertes. ¿Son los muertos de López Obrador? Pues creo que son muertos que con acciones muy diferentes, una estrategia distinta, se podían haber evitado. Y yo quiero además ver para adelante, que todavía se pueden evitar. No estamos fuera de la pandemia, no se ha domado. Esto, para usar, ya que al presidente le gusta el béisbol, estamos en la 5ª entrada. Estamos a la mitad y viene todavía un invierno que puede ser muy crudo. Todas las proyecciones epidemiológicas proyectan una segunda oleada conforme venga el periodo invernal. ¿Por qué? Porque hay más frío, la gente pasa más tiempo adentro, donde el contagio es mayor. Aquí estamos al aire libre, es mucho más seguro hacerlo así, pero la gente va a pasar más tiempo adentro de sus casas, encerrados, y además hay un elemento de estacionalidad en el virus, que es de las cosas que estamos aprendiendo.
O sea, es inevitable que venga una segunda oleada en los próximos meses y el gobierno del presidente López Obrador se tiene que preparar porque va a suceder. Es altamente probable. Yo diría que en esto no podemos decir que con certeza estamos aprendiendo, pero es altamente probable. La mayoría de las proyecciones serias lo anticipan. Ahora, doctor, dos argumentos que ha usado el presidente sistemáticamente. Cuando le dicen, uno de los presidentes populistas, él dice, no, claro, todas las decisiones que hemos tomado en México las hemos tomado con criterios científicos, no políticos. Los científicos son los que han tomado las decisiones y ahí tienen ustedes ahí al doctor López-Gatell, que es nuestro gran científico. ¿Qué opina de esa defensa? Bueno, eso ostensiblemente no es cierto, porque desde un principio escuchamos la minimización. Venían las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, venía la voz de muchos expertos y se dijo, no, esto no es importante. Tuvimos episodios... Pero López-Gatell es político, no científico. Pues es una gente con una formación buena, pero me temo que ha caído en algo que también vemos en Estados Unidos y en otros países, que es poner a las agencias técnicas, que son cruciales para el manejo de emergencias, es crucial su credibilidad, supeditarlo al discurso político. Y eso es algo muy grave. México tenía un sistema de vigilancia epidemiológica de los mejores del mundo. Es una inversión que empezó en los años 80, en ese terrible periodo neoliberal, como se le ha querido ilustrar. Era secretario de Salud el doctor Guillermo Soberón, un científico intachable, exrector, fue un gran secretario de Salud y entre las muchas cosas grandes que hizo fue empezar a invertir en un sistema de vigilancia epidemiológica. Es la parte menos visible del sistema de salud. Solo lo vemos cuando hay epidemias. Pero lo que no vemos son todas las epidemias que se evitan porque hay un buen sistema de vigilancia. Es parte de la seguridad nacional. Es como tener un ejército listo, nada más que el invasor es un microorganismo. Bueno, él se dio cuenta de esa importancia y México empezó a invertir. Se enviaron a muchísimas gentes a estudiar al extranjero, entre ellos el doctor López-Gatell, que se beneficiaron de eso. Se creó un Centro Nacional de Vigilancia y Control Epidemiológicos a la altura del CDC de Estados Unidos. Se puso a prueba en múltiples brotes, incluyendo la última gran pandemia que fue la de H1N1, la de influenza, en donde los primeros casos fueron en México. México dio la alerta, a diferencia del retraso que tuvo el gobierno chino ahora, que es también imperdonable. México dio la alerta y pagó un alto precio en su economía, pero evitó muchas muertes en el mundo, se portó responsablemente. Ese es un sistema de vigilancia que heredaron. Nosotros dejamos, cuando yo fui secretario, un plan de preparación antiinfluenza u otra pandemia con una reserva estratégica de antivirales, de cubrebocas. Nunca se restableció esa reserva después del H1N1 para estar otra vez listos. Y ahora ese servicio se ha degradado porque se le ha puesto al servicio de un discurso político. La otra argumentación es, nunca se saturaron los hospitales. No vimos escenas como en el norte de Italia, en donde la gente se moría a las puertas del hospital porque no había camas. Siempre hubo camas para alguien. Sí, el problema es que la gente se murió en su casa. No alcanzó a llegar ni a las puertas porque aquí hubo dos errores graves. Uno, un mensaje, decirle a la gente, si te sientes mal, quédate en casa. Espérame, depende de qué tan mal te sientes. Entonces, mucha gente, en este libro que suscribimos los 6 exsecretarios, está la cifra esta de que más del 70%, 3/4 partes de las muertes ocurrieron sin que la gente que falleció hubiera estado en una unidad de cuidado intensivo. Pero la segunda cosa fue un error de veras elemental. Al poner que la meta era tener suficientes camas, se creó un incentivo a los hospitales para tener camas disponibles. Entonces mucha gente era rechazada, mucha gente se le mandaba en esta danza a buscar un lugar y mucha gente tenía miedo de ir a los hospitales porque no se les estaba dando la confianza, se quedaban en casa y se morían en casa. Así es que sí, evitamos las escenas de Ecuador, de tener a gente muerta en las calles, o de Italia, pero la gente no dejó de morirse. Y la otra cosa, México tiene el lugar número 1 en el porcentaje de muertes que han ocurrido en personal de salud. Y eso también es algo que hay que llamar a cuentas. ¿Cómo es posible que se haya desprotegido al personal, a los médicos, a las enfermeras, y que seamos el país con el mayor porcentaje del total de muertes que ha ocurrido en personal de salud? Y lo que tenemos que hacer es exigir un cambio de rumbo. Yo creo que... ¿Hacia dónde? Bueno, hacia el libro... ¿Pruebas, cubrebocas? Nosotros, en ese libro, con los 6 exsecretarios, cuyo único propósito era, no nada más vamos a estar criticando, aquí hay una propuesta.
Sí, efectivamente, no ha merecido una atención seria a propuestas que reflejan el consenso internacional. Pero no solamente no mereció una atención seria, les dijeron corruptos y los despreciaron, doctor. Pues sí, aprovecharon ahí a hacer acusaciones totalmente infundadas y a descalificar. Ese es parte del discurso populista. Es dividir a la gente, es crear un grupo de gente buena y un grupo de gente mala. Y a la gente mala es satanizarla, ponerlas en la picota pública y descalificarlos. Y entre esos están los científicos, los expertos, porque el pensamiento populista no le gusta el pensamiento crítico independiente. Hay que cambiar, en primer lugar, allá, abandonar esta idea de que las pruebas no son importantes. Las pruebas son la clave. Es la parte fundamental de una estrategia es hacer pruebas. México, además de ser el país con uno de los niveles más bajos de pruebas per cápita, es el único país que yo haya podido encontrar que hace tan poquitas pruebas, no porque no tenga dinero, no porque no haya encontrado las pruebas en el mercado internacional, sino como materia de política pública, decir que no se necesitan pruebas. Eso está mal. Sí se necesitan pruebas, es la forma de poder identificar casos, rastrear contactos y solamente poner en cuarentena a esas personas, no a todo mundo. Además, es la forma de saber cómo están las cosas, no puede uno navegar a ciegas. Segundo lugar, hay que tener un mandato nacional sobre el uso obligatorio del cubrebocas y hacerlo en una forma tal que la gente entienda el porqué. No es nada más una medida arbitraria. Se ha querido politizar, esto ha sido una tragedia, politizar el uso del cubrebocas. Es una medida de salud pública y tenemos que volverla obligatoria explicándole a la gente el porqué. Es un tema no nada más de protegerse uno, sino de proteger a los otros. Se necesita que todo el mundo lo haga, pero eso requiere que los líderes políticos pongan el ejemplo. Yo no entiendo las razones psicológicas por las cuales estos líderes populistas ven el usar un cubrebocas como una muestra de debilidad y se rehúsan a hacerlo. Hay que mantener la sana distancia, hay que tratar de estar lo más posible en espacios abiertos, hay que mantener la higiene de manos. Y si se hace todo eso, pruebas y cubrebocas sobre todo, podemos abrir, reactivar la economía y proteger la salud. Eso le iba a preguntar, porque parece ser una disyuntiva para muchos, ¿no? O proteges la salud o proteges la economía. Si proteges la salud, colapsa la economía. Si defiendes la economía, se mueren todos. Es al revés. Son dos objetivos que van en armonía y que son sinérgicos. Si nosotros prolongamos más allá de lo necesario el encierro de la gente, eso es malo para la economía, pero también es malo para la salud física y mental de la gente. Si abrimos de manera prematura y desordenada, como fue la apertura en junio, fue prematura y fue desordenada, se lesiona la salud, pero también la economía, porque lo que más está dañando a la economía es el hecho de que la gente está enferma, que la gente no sale, que la gente no consume, que estás perdiendo gente productiva, incluyendo en el sector salud. Entonces, es una falacia contraponer esos dos objetivos. Y una última rápida, doctor Frenk. López Obrador dice, llevamos 9 semanas a la baja en la pandemia, estamos controlándola. ¿Eso le suena? No, lo que sigue aumentando el número de casos y sigue aumentando el número de muertes. Están aumentando a un ritmo menor, eso es cierto. Nuevamente, con la incógnita de que como no se hacen suficientes pruebas, no sabemos cuáles son los verdaderos números. Pero en las cifras oficiales es correcto que está bajando el ritmo, pero todavía están aumentando. No es cierto. México nunca ha bajado la pandemia como sí lo hicieron países como España, que ahora sí están viviendo una nueva ola, o Israel, sí la bajaron y ahora tienen una segunda ¿México no ola. lo ha logrado bajar? Nunca la bajamos. Subimos, reabrimos prematuramente, le dijimos a la gente que hace fuera y nos hemos quedado arriba. Ahora, que ya no estamos subiendo tan rápido, sí, pero sigue aumentando el número de casos. Y la otra, Donald Trump dice, estamos a nada de tener una vacuna. ¿Sí? Yo soy muy optimista sobre que sí va a haber una buena vacuna. Y nuevamente, aquí sí creo que hay que también llamar a cuentas a los gobernantes populistas. Esa es una gran diferencia entre México y Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de todo, sí mantuvo su inversión en ciencia y sí le puso recursos para estar en la carrera por una vacuna, entendiendo el valor estratégico. México, al mismo tiempo que estamos apostándole a soluciones derivadas de la ciencia,
ha aprobado un presupuesto con los recortes más devastadores a la investigación científica en la historia. Está cancelando fideicomisos que ni siquiera es dinero público, son grants, donativos competitivos que ganan los investigadores y que se ponen en un fideicomiso porque son proyectos de múltiples años. Es prácticamente una expropiación de los recursos que tienen los investigadores, los centros de investigación para su investigación. Estamos denostando, insultando a la comunidad científica. Hemos entrado en una era de oscurantismo en el CONACYT. En lo que nos desanestesiamos, para usar su palabra, doctor, ¿qué le tiene reservado la historia a estos líderes frente al desafío de la pandemia? Bueno, yo espero que, en primer lugar, espero que mantengamos nuestras instituciones democráticas, porque tengo mucho temor que a muchos regímenes populistas esta crisis les ha dado un impulso hacia reforzar sus tendencias autoritarias y antidemocráticas. No podemos permitir eso en México. Costó demasiado trabajo y lucha lograr la democracia y necesitamos que eso no ocurra, porque eso sí sería un legado verdaderamente catastrófico y de largo plazo para nuestro país. Hay una pandemia de autoritarios. Pues sí, así es. Ya venía desde antes una pandemia de populismo y ojalá que uno de los resultados positivos de esta gran tragedia es que hayan quedado en descrédito estos regímenes. Me preocupa que como todavía muchos de ellos están en el poder, manipulen los instrumentos de propaganda del Estado para voltear las cosas y que acabemos en un lugar muy negativo. Ya tenemos una crisis de salud pública y una crisis económica, no hay que agregarle una crisis política. Y creo que es nuevamente la función de los líderes políticos actuar responsablemente con un ojo al juicio de la historia. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer conversar con usted. El doctor Julio Frenk es el presidente de la Universidad de Miami, fue secretario de Salud, estuvo al frente de la Escuela de Salud de Harvard y ha sido nombrado uno de los 10 hispanos más innovadores en términos de medicina hoy en Latinos. Por hablar de la epidemia de líderes políticos que desprecian al coronavirus, que aseguran que lo tienen bajo control y luego se les sale de control, que desprecian a la prensa, que mienten como sistema y que enfrentan elecciones. Nos vemos la próxima semana.